Bueno, comenzamos con una unidad nueva. Vamos a seguir practicando, vamos a profundizar la práctica en lo que son funciones y procedimientos dentro de lo que es la programación lógica. Son conceptos netamente de la programación que se llama estructurada. Después vamos a estudiar la programación orientada a objetos. La programación estructurada es la programación, digamos, más antigua, se puede decir. La programación orientada a objetos es la programación pensada al estilo actual. Pero vamos por pasos. Vamos a seguir entonces aprendiendo cómo es el uso de procedimientos y funciones. Ante todo, en este ejercicio vamos a establecer el enunciado para ver lo que va a hacer nuestro programa. Entonces, el programa va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un algoritmo que permita sumar dos valores e imprimir el, voy a ponerlo abajo, resultado. Utilice un procedimiento que reciba los dos sumandos como parámetros por valor, parámetros por valor y el resultado como parámetro por referencia. Entonces, hacer un algoritmo que permita sumar dos valores e imprimir el resultado. Eso es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un subprograma, un procedimiento que reciba los dos valores que vamos a sumar y reciba también el resultado, pero esta vez por referencia para devolver el valor en ese parámetro. Podemos llamarlo algoritmo unidad 6, vamos a ponerlo así. Ejercicio 5. Y empezamos. Acá vamos a dejar lugar para el subproceso y empezamos acá. Bien, entonces vamos a definir primero dos valores a sumar. Entonces ponemos definir, vamos a ponerle B1, B2, suma como enteros. Bien, a suma le vamos a asignar 0 de entrada. Bien. Y ahora vamos a pedirle que ingrese los dos valores. Entonces ponemos escribir, ingrese el primer valor, dos puntos, y leemos B1. Escribir, ingrese el segundo valor, para que ingrese el segundo valor a sumar y lo colocamos en la variable B2. Bien, ahora lo que vamos a tener que hacer es un procedimiento que reciba esos dos valores y devuelva el resultado en el parámetro suma. Entonces podemos hacer así, vamos a llamarlo subproceso sumar, lo vamos a llamar, sumar, y sumar va a recibir un número entero, vamos a llamar número 1, por valor, número 2 por valor, y la suma de ambos, suma por referencia. Como ya vimos, el número y número 2 van a llegar dos valores. Y el valor suma va a ser un valor que se va a resolver adentro del subproceso y va a devolver un valor al parámetro. Ahora lo vamos a ver en el lugar del parámetro. Entonces ponemos, directamente es una sola instrucción, ponemos a suma, que es este parámetro,
le vamos a asignar número 1 más número 2. Posiblemente es un procedimiento muy sencillo. Quizás no hacía falta hacer un subproceso, podríamos sumarlo acá, pero solamente a los efectos de tener un ejemplo, de ir teniendo ejemplitos de cómo se puede llamar un subprograma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que llamar a sumar. ¿Y qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar el valor 1, que va a venir, va a llegar al número 1, el valor 2, que va a corresponderse con el parámetro que recibe como número 2, y le vamos a mandar suma, que es esta variable que se va a recibir con el mismo nombre suma, pero esta vez por referencia. Quiere decir que el valor que termine teniendo suma luego de realizar el subproceso, ese valor va a retornar al programa principal, al algoritmo central. Ahí está, llamamos a suma, dos valores enviados por valor y uno por referencia. Entonces ahora sí, estamos en condiciones de escribir la suma de los valores ingresados es de 2 puntos, le podemos poner coma, suma, la variable que, como dijimos, se obtuvo como resultado de la ejecución del subproceso sumar. Entonces ya estaríamos en condiciones de ejecutar este programa. Bien, lo vamos a hacer. F9 y se ingresa el primer valor 15, ingresa el segundo valor 16. La suma de los valores ingresados es de 31. Es simple. Si uno lo quiere hacer con la ejecución paso a paso, empieza el primer paso, avanza un paso, define las variables, le da a suma, le da 0, me pide que ingrese un primer valor, vamos a hacer avanzar un paso, entonces me deja ahí y le pongo 14. Voy a poner 14. Enter, ya va el siguiente, avanzo un paso, otra vez, ingrese el valor en 2, vamos a ponerle 16. Vamos a hacerle clic para que tome la ventana, 16. Bien, Enter. Ahora va a llamar al procedimiento, avanza un paso, fíjense, sumar, entra el subproceso sumar. A suma le da número 1 más número 2. Vuelve y ya tienen el valor de suma, el resultado final y lo va a imprimir. Entonces avanzamos un paso, dice la suma de los valores ingresados es de 30. Y ahí termina el algoritmo. Es un ejemplo más de cómo usar un subproceso. Vamos a ver otro. Vamos a ponerle, en general acostúmbrense a grabar. Entonces acá vamos a poner en C. Vamos a crear una carpeta alumnos. Dentro de alumnos, nueva carpeta unidad 6. Como así. Y dentro de la unidad 6 le vamos a poner unidad 6, ejercicio 5. Listo. Ahora agregamos otro ejercicio más. Vamos a hacer otro. ¿Qué vamos a hacer en este? Hagamos el planteo primero, como hicimos antes. Entonces vamos a poner el planteo. El planteo dice así. Realice un algoritmo que mediante una función devuelva el valor absoluto de un número entero.
¿Qué es un valor absoluto? Bueno, el valor absoluto es un valor sin signo. El valor absoluto es un valor sin signo. Por ejemplo, si el valor absoluto es de menos 1, es 1. De 1 es 1. Así se piensa. Entonces, tenemos que el algoritmo debe permitir leer números ingresados por teclado hasta ingresar el número 0. Y debe imprimir o emitir el valor absoluto de cada número ingresado. Bien, vamos a lo nuestro entonces. Espero que se haya entendido. Tenemos que ingresar valores numéricos y tener una función que devuelva el valor absoluto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a poner un nombre al algoritmo. Ponemos unidad 6. Seguimos con procedimientos y funciones. Ejercicio 6. Entonces lo primero que tenemos que definir un número. Definir la variable num. Coma, y una variable que llame absoluto, por ejemplo, como entero. Bien, entonces vamos a primero mostrar un mensaje. Mostrar, ingrese un número o 0 para finalizar. Ingrese un número o 0, vamos a poner 0, para finalizar. Vamos a ponerle acá un paréntesis con el 0 para finalizar. Bien, entonces ¿qué hacemos? Eso que ingresa el usuario lo colocamos en la variable num, lo mismo de siempre. Ingresamos num. Entonces vamos a usar un mientras. Mientras, condición de ciclo, num sea distinto de 0, hacer, ahí automáticamente me pone el fin mientras. ¿Y qué vamos a hacer con hacer? Tenemos que llamar una función, ya si el número es distinto de 0 hay que llamar una función que devuelva la valor absoluta del número, de num. Entonces para eso vamos a crear la función. Entonces vamos a poner función y vamos a usar la variable auxiliar o la variable resultado de retorno. Entonces al resultado le vamos a dar el nombre de la función que es valor absoluto que reciba, que va a recibir el número. Le vamos a poner el mismo nombre, podría ser un nombre distinto. Num por valor. Bien. Hacemos enter y ya aparece el final. Y ahora vamos a preguntar si es negativo el número, si el número es menor a 0, entonces a num le voy a dar num por, vamos a poner entre paréntesis por las dudas, menos 1. No haría falta, pero está bien. Por menos 1. Entonces, a num lo transforma en positivo. Si fuera positivo, no tengo que hacer nada. Entonces, al resultado le asigno num. Y ese va a ser el valor de retorno, resultado. Entonces, cuando invoquemos la función, nos va a devolver en ese nombre
el resultado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, mientras num sea distinto de 0, o sea, mientras el número ingresado es distinto de 0, yo tengo que llamar a la función valor absoluto. Pero la función me va a devolver un resultado en sí misma. Entonces ese resultado se lo vamos a dar a la variable absoluto. Absoluto, le asigno valor absoluto y entre paréntesis le mando el parámetro que es num. Entonces, a la variable absoluto le va a devolver, va a invocar a valor absoluto que le va a retornar en el valor resultado, va a retornar el valor y finalmente nos va a retornar ese valor absoluto. Si hubieran ingresado menos 5, acá me estaría retornando el 5. Ahí ya tenemos el valor absoluto. Entonces, ya lo tenemos, entonces ponemos mostrar. Ponemos el valor absoluto de, num, es, absoluto, que es el valor que acabamos de usar, esta variable que recibió el valor absoluto del número. Y ahora lo que tenemos que hacer es, de nuevo, pedirle que ingrese un número o 0 para finalizar. Para eso me voy a copiar esta misma instrucción que es idéntica. La ponemos acá. Bien. Entonces, y acá vamos a leer num. Con eso vamos a estar alimentando el mientras. Bien. Y ahí quedó finalizado. Entonces, lo que tenemos que hacer, considerar es esto. Definimos las variables. Le pedimos que ingrese un número o 0 para finalizar. Lo que ingresa lo ponemos en num. Y decimos, mientras num sea distinto de 0, vamos a hacer todo lo que está acá adentro. Cuando sea 0, se va a ir. Se va a terminar el programa. Pero mientras sea distinto de 0, a la variable absoluto le vamos a dar el resultado de la función valor absoluto que está arriba, mandándole como parámetro num, que es el número que ingresamos recién. Cuando toma valor absoluto, ese num hace esta ejecución y dice, si num es menor a 0, entonces a num le asigno num por menos 1. Esto lo que hace es devolver a num sin signo. ¿Sí? Si el num hubiera sido positivo, o sea, mayor a 0, no ingresaría en este sí y directamente al resultado se le asignaría el número como vino. Y si no, si hubiera entrado como negativo, se lo retornaríamos sin signo. Entonces, ya esta función devuelve en valor absoluto, mandándole num, el valor absoluto del número que le mandamos, que le enviamos como parámetro. Eso se lo retorna a la variable absoluto. Finalmente mostramos el valor absoluto de num, el valor que ingresamos, es absoluto. Y luego pedimos que vuelva a ingresar un número o 0 para finalizar, para alimentar, le dan un nuevo número y que el mientras se sigue evaluando. Porque si nosotros no volviéramos a ingresar un número, se volvería a procesar el mismo número que ingresamos al comienzo. En cambio, de esta manera, se sigue ingresando un número hasta finalizar el proceso cuando el número es 0. Bueno, espero que les haya servido. Vamos a seguir practicando procedimientos y funciones un poco más para que tengan el tema más claro y podamos avanzar hacia temas más complejos. Bueno, un saludo para todos. Seguimos en la próxima.